Buenos días. Ahorita pues vamos a hablar respecto al procedimiento de procesal civil. Esta materia nos orgullece de estar en este sistema virtual, el cual voy a dar a explicar respecto al módulo 3, que se trata de los procedimientos relativos al derecho de la familia y otros procedimientos, los cuales son los requisitos de la demanda, la contestación de las pruebas y sentencia, y otros procedimientos para determinar los lazos procesales para el cumplimiento de cada procedimiento. Vamos a empezar con el procedimiento de rectificación. Este procedimiento es un nuevo acto en el Estado civil que constituye la rectificación de partida, el cual es un procedimiento jurisdiccional administrativo en virtud el cual se pretende a través de la realización de una serie de pasos, que es de reformar y modificar el contenido del acta de registro del estado civil de las personas naturales. Este procedimiento surge por la necesidad de cumplir con la finalidad para la cual fue creada la institución de registro del estado civil, a saber, ser un instrumento para una obtención de un medio de prueba preconstituida sobre el verdadero estado civil de las personas naturales y servir como fuente de información para los terceros. Ahora bien, esta solicitud de ratificación de partida se hace mediante el juez competente de la parte interesada y procede cuando supuestos o situaciones distintas pasen, como por error de material de fondo, de mayores de edad, inexactitudes, omisiones o menciones prohibidas en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Otro caso es el cambio permitido por la ley, como por ejemplo el cambio de nombre, en aquellos supuestos que el término afecte su dignidad. Eso está establecido en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil. Esto lo atribuye el registrador. Otro es el caso de cuando el nombre civil de la persona no se corresponde al género, Ley Orgánica del Registro Civil, también en el artículo 146. Y por último, cuando exista disparidad entre los datos que aparecen en la cédula de identidad y los datos que corren insertos en la partida de nacimiento, cualquier otro cambio que se haga necesario reflejar en el acta correspondiente como consecuencia de un acto posterior al levantamiento y que se encuentre dentro de los parámetros a los que la ley considera errores materiales de fondo. Muy bien, el procedimiento de ratificación, se dice que es la forma de este procedimiento es de hacer una solicitud ante el juez competente, que tenemos como único requisito formal que exige el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, es que la misma sea efectuada de manera escrita por el solicitante, el cual tiene fundamento en el principio procesal de la escritura que rige este especial procedimiento. El contenido de esta solicitud escrita de rectificación de partida y nuevos actos del Estado civil, que de acuerdo a los parámetros expuestos en el punto anterior realiza las partes interesadas de conformidad con lo establecido en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, deberá contener lo siguiente: la indicación que expresa la partida de nacimiento cuya rectificación se pretende en caso de que se trate de un error material, inexactitudes, omisiones o menciones prohibidas.
Otro procedimiento es la indicación expresa del cambio del nombre o de algún otro elemento permitido por la ley en caso de ser esto lo que se pretende. ¿Cómo sería el cambio de nombre por razones de dignidad o por cambio de sexo, así como también la modificación de la cédula de identidad de algunas de las personas que figuran en el acta de la nacionalización? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los requisitos de admisibilidad. Esta solicitud de ratificación de partidas y nuevos actos civiles, debemos tener en cuenta que el Código de Procedimiento Civil en el artículo 770 establece el deber del juez competente de examinar cuidadosamente que se cumplan los extremos requeridos en el Código Civil y en el capítulo 10 de dicho código adjetivo, que regula el procedimiento judicial. Tales requisitos de admisibilidad están referidos tanto a los extremos de forma que deben cumplirse al momento de efectuar la correspondiente solicitud, como a los instrumentos fundamentales que deben acompañarlas, a saber que la misma sea interpuesta en forma escrita ante un juez competente. Bueno, del desplazamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, el juez competente, una vez recibida la solicitud y antes de admitirla, en caso de que se encuentren cumplidos los extremos de la ley, deben ordenar el emplazamiento tanto de las personas mencionadas en la solicitud como cualquier tercero que pueda haber afectado sus derechos, en virtud de la rectificación o el cambio que se pretende. De la persona mencionada en la solicitud en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, establece que debe comparecer ante el juicio mediante una citación personal mediante boleta. Respecto a los terceros interesados, tal como lo dispone el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal competente deberá preliminarmente, es decir, antes de emitir las correspondientes boletas de citación a las personas mencionadas en la solicitud, librar un cartel de citación a los fines de emplazar a los terceros interesados en la ratificación el cambio solicitado. Otro es la oposición. La oposición, una vez efectuado el correspondiente emplazamiento, tanto la persona mencionada en la solicitud como cualquier tercero interesado podrá oponerse a la solicitud de rectificación o el cambio solicitado, sin necesidad de exponer los motivos en los que fundamenta dicha oposición, ya que el solo hecho de manifestar su disconformidad como lo pretendido por el solicitante traerá como consecuencia que dicha causa remitida al juez primera instancia en lo civil, artículo 118. El procedimiento ordinario, tal como se adujo en el parágrafo anterior, efectuada la oposición por parte de algunas de las personas mencionadas en la solicitud o de cualquier tercero interesado al procedimiento de ratificación de partida y nuevos actos del Estado Civil establecidos en los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil y desarrollado en el presente capítulo, que en principio es un procedimiento sumario si tenemos en cuenta lo reducido de los lazos y términos que lo regulan. Deberá tramitarse en lo sucesivo de acuerdo
a las disposiciones legales que rigen el procedimiento ordinario establecido en el artículo 330 y siguientes mencionados del Código Adjetivo, caso en el cual la oposición formulada se tomará debidamente la citación de la demanda. La intervención y la inhabilitación. Bueno, esta es la privación de la capacidad de negociar en razón de un estado virtual de defecto intelectual grave o condena penal, cuya consecuencia inmediata es la incapacidad de negociar plena, general y uniforme, y es privación de la capacidad de negociar en razón de un estado habitual en defecto intelectual grave o condena penal, cuya consecuencia inmediata es la capacidad de negociar plena, general y uniforme. Es la privación de la capacidad de negociar en razón de un estado habitual de defecto intelectual grave o de condena penal, cuyas consecuencias inmediatas es la incapacidad de negociar plena, general y uniforme. Puede ser judicial y puede ser legal. ¿Cuándo es judicial? Bueno, cuando resulta un defecto de intelectual habitual grave, se dice que es judicial porque requiere que sea el juez el que la decrete. Se trata de una interdicción de protección. Y cuando es legal, que resulta de una condena penal, o sea, un presidio, se dice que es legal, porque una vez que el reo es condenado, automáticamente queda entredicho, por establecerlo así la ley, no requiere de otros requisitos, es una intervención de defensa social. Bueno, de verdad pues todo esto sumamos a que también están las causas de la interdicción judicial, que esta presupone un defecto intelectual grave y continuo, en efecto que requiere la existencia de un defecto intelectual que afecte las facultades cognitivas y volitivas de la persona, es decir, mentales. Otro es el defecto sea grave, que impida a las personas proveer sus propias necesidades e intereses. La causa de interdicción legal, bueno, esta queda sometida a interdicto legal toda persona condena de presidio durante el tiempo de las causas están interdicción, que presupone un defecto intelectual grave y continuo, en efecto, que requiere la existencia de un defecto intelectual que afecte las facultades cognitivas y volitivas de la persona, es decir, mentales. ¿Ve? También aquí conversamos sobre las diferencias entre los procedimientos de interdicción e inhabilitación, que pueden promover oficio, y las que pueden promover oficio son los procedimientos y la inhabilitación no. En segundo lugar, luego del procedimiento sumario, en el procedimiento de interdicción, si se encuentran méritos suficientes, podrá decretarse la interdicción provisional. En la inhabilitación no hay lugar a la inhabilitación provisional, pues solo habrá lugar a que el juez acuerde la continuación de procedimientos plenarios de encontrar mérito suficiente para ello. La diferencia entre la interdicción y la inhabilitación, eso se supone que es un defecto intelectual habitual que se hace incapaces a quienes se apliquen para proveer a sus propios intereses, aunque tenga intervalos lúcidos
Eso está en el artículo 393 del Código Civil. Es la situación de los locos, de los dementes, impedibles, absolutamente privados de voluntad y discernimiento equiparable a la incapacidad de los menores. Eso está en el artículo 394 del Código Civil. Bueno, la inhabilitación se supone la debilidad del entendimiento, que no sea tan grave como el defecto intelectual que da lugar a la interdicción, porque puede razonar su manifestación de voluntad, aunque se hayan fácilmente expuestos engaños a la intimidación o al error. Otro caso es, bueno, vamos a conversar respecto al divorcio. El divorcio es la disolución legal, religiosa del matrimonio por acuerdo de ambas partes o por la violación de algunos de los derechos o obligaciones matrimoniales. La legislación suele otorgar protección tanto a la mujer como a los hijos que hayan nacido durante el vínculo cuando la ley o la religión no permiten el divorcio. La separación se produce de hecho sin otro sustento que la disolución de la relación y el alejamiento de ambas personas. Ahora, la separación de cuerpos. Generalmente esta solicitud la pareja decide formalmente en que se separarán sus bienes, así como todo lo relacionado con el lugar donde vivirán los hijos, gastos de manutención y días de visita. Esta fórmula es la más recomendable porque el tiempo ayuda a repensar mejor las cosas y evitar cometer errores lamentables que puedan herir incluso a familiares directos. ¿Cuáles son las maneras de divorciarse aquí en nuestro país, Venezuela? Bueno, solo aceptan el divorcio en 3 casos. Primero, por separación de cuerpo por más de 1 año. Segundo, por separación de hecho por más de 5 años. Y tercero, por separación por presentación de una demanda para obtener una sentencia de divorcio. Si la pareja está de acuerdo en separarse, pueden solicitarla ante un juez, declarar su separación de cuerpo por 1 año, cuya solicitud deben presentada en persona por ambos cónyuges, asistido de un abogado de su confianza. Esto es todo. Muchas gracias.